Interesante, claro, a medida que pasa el tiempo se pone de relieve y cobra mayor fuerza, cobra cada día más importancia el idioma guaraní. Y cuando hablamos del idioma guaraní, por supuesto, tenemos que retrotraernos a muchos años, sobre todo el principio, prácticamente el inicio de la lengua guaraní y de la raza guaraní. En ese sentido, hoy hemos invitado a nuestro querido compañero de tareas periodísticas, Fernando Ortega, nos acompaña. Él siempre lo vemos en el Sistema Nacional de Televisión, en CAUJAPE, como también cada vez que queremos hablar sobre este tema, lo invitamos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas noches, Diego. Un placer ser amigo. Me mande orden de TPG y con sepulturero. Se gustamos a ver. Fernando, ¿qué recordamos hoy? Me decías antes de comenzar el programa que hoy se recuerda la letra guaraní. ¿Qué implica recordar una fecha como hoy la letra guaraní, Fernando? Bueno, y ya que dijiste, Diego, que tenemos que retrotraernos muchos años atrás. Sí, así es. Bueno, Japea Nicola Costeña Guaromandu, Día de la letra guaraní, no en el sentido, no del idioma, Diego, sino sí, que es un reconocimiento que el MEC en el año 1980 sacó una resolución y reconociendo a los escritores paraguayos, a los escritores guaraníes, de raza guaraní. En ese sentido es que decimos que el 25 de junio es Día de la Letra Guaraní, de los escritores guaraní, de raza guaraní. Ahí realmente la lengua, sino que pero ya que ahora también tenemos muchas personas que están escribiendo en la lengua guaraní, ya que es idioma oficial del Paraguay. Claro, claro. Fernando, ese oñe purube pedía específicamente, este día llamando aupeare. ¿Cómo hacemos para recordar hoy la letra guaraní? Bueno, los primeros artífices de la letra. Y bueno, Ruiz Díaz de Guzmán es un escritor, un historiador que nació allá por el 1558 a 1560. No se tuvo una fecha exacta de su nacimiento, pero en ese año. Se cree que en 1558 y 1560 nació Ruiz Díaz de Guzmán. Es el primer mestizo paraguayo. Mestizo. O sea que su abuelo era el gobernador Domingo Martínez de Irala. Que tuvo relación con una indígena que se llamaba Leonor Upeamembiré. Úrsula se llama la madre del escritor paraguayo Ruiz Díaz de Guzmán. Entonces, de ahí viene, él es el primer historiador, cronista de aquella época. Entonces, o escribí el libro, era descubrimiento, población y descubrimiento de América. Terminó de escribir ese libro en el año 1612, Diego. Entonces, un 25 de junio del año 1612. Es por eso que el MEC pidió como reconocimiento a todos los escritores paraguayos. O escribía en Ñanetá, Metal, así como el que más conocemos, Premio Cervantes 1989, Roa Basto, por ejemplo, para reconocerle a ellos, René Ferrer, en fin, Mario Alley Mora y otros escritores paraguayos. Entonces, Umía pues reconoce a Juan. El MEC sacó una resolución, te digo de vuelta, de que fue en el año 1980. Entonces, desde ahí, un 25 de junio se recuerda como Día de la Letra Guaraní. ¿Cómo está hoy día el idioma guaraní, Fernando? Sobre todo teniendo en cuenta esa necesidad que existe en los colegios de intensificar, sobre todo porque el idioma guaraní hoy día ya es un idioma tipo exportación. Hay muchos países que lo están estudiando, en Japón, en China, en otras latitudes, en Estados Unidos. Son ejemplos claros de este dulce idioma que de alguna manera hubo un tiempo que prácticamente no se le quiso dar importancia. Sin embargo, hoy adquiere ya otro volumen, otra importancia, y nosotros como paraguayos tenemos que también darle esa fuerza, Fernando. Totalmente, Diego. Justamente ahora hay una ley que se llama Ley de Lenguas, Ley 4251 del año 2010, que entró en vigencia. Sí. Obligatoriamente en las universidades, en los colegios, en la escuela, el año de idioma. Aparte que en el año 1992
en la Constitución, oíma como lengua oficial. Antes era solamente reconocido como lengua nacional. Sí. Haupei 1992 ya oíma como lengua oficial. Yo también soy producto de un tiempo atrás, Diego, en el que el guaraní se prohibía todavía. Sí. Por poco anda ya yurupeteiba, que añe agüera guaraní. Claro. Pero fue año el sistema de aquella época. Y eso produjo que años después también se complique, sobre todo la escritura costaba bastante, porque probablemente ya ñe jaguá y fácil ve, pero ya escribí jaguá, ya hay jaguá, Pepe la complicación no es. Diego. Y también el uso que tenemos que darle, sobre todo en el extranjero. Hace unos días teníamos conocimiento de una situación bastante desagradable del mal uso, que se tuvo conocimiento público cuando hablamos de enseñar cosas que no se debe. Eso deteriora también el idioma, Fernando. Y deteriora, Diego, pues en el sentido de que es producto de la inconsciencia, en el sentido de que el paraguayo lo primero que quiere enseñar es cosas indebidas a los que vienen, a los extranjeros. Parece que se divierte, pero en realidad el extranjero quiere aprender nuestro idioma, quiere tener conocimiento y uso del idioma. Hay varias gente, muchas personas en las redes sociales que vemos que inclusive publica algunos materiales que vienen y aprenden acá. Pilo mitad las redes sociales, Diego, y eso es importante. Y hablando del uso en las instituciones públicas, Diego, Sí. Ñeco te vengo, el guaraní era hasta no hace mucho netamente oral. Sí. Ñañe ente yande, Sí. escribir. Y ahora Sí. entonces eso cuesta un poco, pero ahora con la enseñanza en las instituciones públicas eso se va revirtiendo. Porque con Angaité es un obstáculo para muchos estudiantes la escritura. Totalmente. Porque oralmente es fácil, pero la parte de la escritura es complicada. Ahora, ese uso que escuchábamos días atrás de significar o buscar la manera de hacer bromas sosteniendo groserías en guaraní. Totalmente. No es lo que corresponde, porque el extranjero, el que vive en Estados Unidos, el que vive en Rusia ocurrió esto en el Mundial. Sí. Es terrible esto de Fernando. Terrible, y tenemos que tener conciencia, porque esto es una herramienta de comunicación, Dios, la ñane idioma guaraní, y como te digo, repito, de vuelta, la gente que hace, oye, sé la guaraní, o conoce la palabra, oye, sé la guaraní, y sé la palabra en guaraní, lleva, o porque y puporá anda pisabe, lleva la gente, y puporá, y solamente que, como te decía, la inconsciencia de alguna persona que enseña en forma indebida palabra que no corresponde, Claro. Y a su traducción. Sobre todo, Fernando, porque el idioma guaraní es una de las herramientas que nos distingue a los paraguayos, porque hay muchos países de habla hispana, Argentina, Ecuador, Colombia, hablamos el castellano, que proviene de España, de la lengua española. Pero ¿qué nos hace diferente a nosotros de entre todos los latinoamericanos y de entre todos los que vivimos en este mundo? Es precisamente el idioma guaraní. Y esa distinción lo tenemos que tener como tal, como una distinción, no crear un ambiente despectivo. Total. Porque también hay que reconocer, Fernando, la campaña de PJC ahí, porque probablemente también hay varias familias que tratan de que sus hijos no hablen guaraní. Y eso no corresponde, porque de alguna manera forma parte de nuestra cultura, y nuestra cultura nosotros tenemos que fortalecer. Y sí, y eso, Diego, justamente porque se nos dice que el que habla guaraní, la guaraní estudiate, imboría juve janguá, y peno de janguá, y xavi de janguá, pico. No, el guaraní es como cualquier otro idioma, es completito, y además es nuestra herramienta de comunicación, y eso es lo que nos distingue. Y la guaraní me ñañeja, güey, ñanemboría jugueta, al contrario, erecota más campo, solamente que eso es una cuestión psicológica que la gente campesina tiene. Entonces, de por tenemos ahí derechos lingüísticos universales, Diego, entonces que la gente tiene que conocer. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos enseñando en la universidad, en la Facultad de Derecho, entra guaraní, UPP, cuando el abogado fuera porque en el campo del mundo judicial, por ejemplo, la gente o declarar guaraní, orecó derecho, entonces tiene que conocer su derecho, en idioma guaruajo, el idioma materno, entonces tiene derecho de hablar en su lengua.